Hoy 26 de junio vamos a cosechar maíz. Me estoy yendo con las vacas. Aquí vamos a cosechar el maíz. Ya está seco todo. Está bien amarillito el maíz. Está un poquito podrido, pero nosotros clasificamos los podridos, los semi podridos para hacer mote, los que están germinados para hacer chicha, y los sanos también clasificamos para hacer tortillas, para hacer harina, para la colada, y también para tostado. Los maíces más sanitos de un solo tamaño para hacer tostado. Quitamos toda la hoja y las más grandes, las más gruesas, dejamos las hojas para la guayunga. La guayunga es una forma de guardar el maíz con las mismas hojas, amarrando y colgando sobre maderas en las paredes de las casas. Esta es pequeña y además está un poco podrida. Vamos a quitar todas las hojas para desgranar y luego clasificar los granos. Miren, ahí está medio chiquito y medio podridito, pero nosotros no desperdiciamos lo podrido. Los que son más podridos para los chanchos, los semi podridos para hacer mote, para comer nosotros, porque para vender no comprarían. Nosotros sí comemos. Y estos aquí pueden ver, esto escogemos para hacer chicha. Miren, esto estoy levantando, estaba caído en el piso, estaba entre las hierbas y con la humedad empezó a germinar el maíz en la mazorca. Está con raíces. Eso es lo que nosotros no botamos. Desgranamos y lo secamos al sol, lo molemos y hacemos chicha con ella. El germen de manera natural del maíz para la chicha. Miren. Miren, encontré otro maíz con germen. Aquí les dejo el link para saber cómo hacer la chicha, cómo hacer germinar de manera incidental.
el maíz seco. Todo esto tenemos que terminar de cosechar. Es una mazorca grande, limpia, y todo eso. Ya hemos recogido el maíz y estamos acá. Acá falta todavía por recoger, miren. Ahí está mi hermana y mi sobrina recogiendo. Vamos a ir a ver. Miren, ella tiene un clavo y es fácil de sacar la hoja con el clavo. Yo no tengo y me duele mucho el dedo ya. Ahí está la cosecha. Ya lo trajimos, miren, los maicitos de colores. De aquí vamos a clasificar para diferentes comidas. Para la tortilla, la colada, para la chicha, el tostado, para el mote y otros tipos de comidas más. Tanta variedad de comidas que se pueden sacar de este maíz. El maíz es la base fundamental de nuestra alimentación. Ahí está el maicito, otorgado por la Madre Tierra y el Padre Sol, el agua, el viento, todos los elementos naturales que nos ayudan a que estos granos salgan.